Ya estamos en el set. El reportaje de nuestros colegas, nuestros compañeros de Ciper Chile es muy relevante porque habla de los vínculos de Carabineros con bandas narcos, o sea, con crimen organizado. Y cuando precisamente la preocupación de usted, de todo lo que nos están viendo, número uno es la delincuencia, ¿no es cierto?, es la inseguridad. Y lo que vivimos a diario, ¿no es cierto?, en las calles, en el norte del país, el aumento de los homicidios que tienen que ver precisamente con estas bandas. Estamos hablando de un tema de interés nacional y un tema muy relevante. Para hablar de ello estamos con los periodistas de Ciper, Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda. Nicolás, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención de este reportaje para ir desmenuzando, pero partamos un poquito por lo que tú decías en el reportaje. Aquí no hay contrapeso civil. Y aquí las mismas sanciones las tienen los oficiales. Se vio en el reportaje, por ejemplo, unos traslados, que es una cuestión que es insólita. Sí, no hay ninguna autoridad civil supervisa qué es lo que se hace, qué castigos se aplican a los carabineros que cometen delito. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, en el reportaje hay varios ejemplos donde la oficialidad en su minuto decide un carabinero, por ejemplo, que está vendiendo drogas con un narcotraficante en el hipódromo de Chile, vendían cocaína. A él decían no darlo de baja, sino que se recomienda trasladarlo a otra unidad, como si esa fuera la solución final. O en el caso de Arica, a un oficial que lo pillaron cambiando los registros de las denuncias en la comisaría para reducir artificialmente la proporción de delitos violentos. Entonces, si había un robo con homicidio, lo reducían y le ponían hurto solamente, ¿no? Y así la comisaría mostraba mejor índice. Esa persona no la dieron de baja, no tuvo castigo, y en 2019 fue formalizado por apremio ilegítimo, por ejemplo, ¿no? Se repite un patrón donde un carabinero que en estos informes de la Dipolcar, que son informes de contrainteligencia, lo detectan cometiendo un delito, sigue en la institución y luego es descubierto cometiendo otro delito. Pasa con asaltantes de una bodega de una empresa de transporte en Quilicura, caen detenidos en 2015. Un año antes ya había un informe de la Dipolcar, cuando ellos estaban en la comisaría de Estación Central, que advertía que tenían vínculos con asaltantes de cajero automático. No hicieron nada, los cambiaron de comisaría y un año después caen presos colaborando con otra banda de asaltantes, digamos, ¿no? ¿Y hay un protocolo, Benjamín, para esto? Ahí está algo escrito, por ejemplo, ¿por qué un carabinero que se le pilla vendiendo cocaína en el hipódromo, en vez de ser dado baja inmediatamente por este delito, además de ser investigado, procesado, llevado a fiscalía, ¿por qué lo trasladan? Me recuerda a los curas, disculpa, me recuerda todo el tema de los curas de los traslados, ¿no? Que los cambian de parroquia, los cambian de ciudad, y con puras situaciones lamentables por años. ¿Por qué ocurre esto y si hay un protocolo establecido, conocido? O sea, el protocolo por el que se rige Carabineros de Chile, al igual que cualquier funcionario público que presta servicio al Estado, es que si cumple una irregularidad o un delito, tiene que ser dado de baja. Es el protocolo que rige a todo funcionario público del país, ¿no? Y no solamente eso, también ese mismo estamento legal indica que si un funcionario público está en presencia de un delito, como lo pueden ser los agentes de la contrainteligencia de Carabineros, tienen que disponer de esos antecedentes en los tribunales de justicia. Lo que vemos en este caso, tal como dijo Nicolás y como lo refrendaba la nota, es que muchos de esos delitos o eventuales delitos, en vez de ser llevados a tribunales, o se entierran, o se esconden, o se prefiere, ¿no?, como decías tú, Julio César, cambiar a ese funcionario hacia otra unidad policial. ¿En qué influye eso en definitiva? Que estos casos se conozcan solamente a través de publicaciones periodísticas, como ocurre con Ciper Chile y otros casos, ¿no? Por ejemplo, la nota de este canal hablaba de un caso de grúas en Quilicura. Nosotros en Ciper Chile pudimos corroborar que ese caso de corrupción grave estaba en conocimiento de la contrainteligencia desde el año 2014. Ellos estaban monitoreando qué sucedía con esa causa hasta ese entonces judicializada. Y recién en 2021 explota en la prensa a través de un reportaje de Radio Bio Bio, pero Carabineros lo venía siguiendo hace 5 años atrás, al menos, ¿no? Y ese documento que nosotros tuvimos a la vista con Nicolás indica que la investigación de Carabineros en realidad no estaba destinada a saber o a conocer estos delitos y ponerlo a disposición de la justicia, sino a conocer qué tan enlodada estaba la institución dentro de ese caso y qué costos podía tener la imagen de Carabineros a raíz de ese caso. Entonces, todas estas causas que pueden ser, que son muchas,
que son graves y que la conocemos solamente gracias a publicaciones periodísticas, demuestran vacíos graves en la fiscalización que tiene Carabineros desde el punto de vista civil, ¿no? Es que nadie lo fiscaliza, parece. Nadie lo fiscaliza y hay un protocolo interno, efectivamente, en uno de los documentos que nosotros pusimos en el reportaje aparece, donde ellos tienen una denuncia, por ejemplo, el Departamento de Contrainteligencia, le llega una información respecto a un carabinero, lo investigan, ve si es delito y si no es delito se puede sancionar administrativamente, pero si no se comprueba no pasa absolutamente nada. El punto es que quien decide qué seguir, si denunciaron un delito, son los mismos oficiales. Y un patrón que nosotros vimos en todos estos informes del Departamento de Asuntos Internos a los que tuvimos acceso, es que, es lo que decía Benjamín, la institución está muy preocupada de cuál es su imagen pública, de cuáles son los casos, cada uno de estos episodios que aparecen o no aparecen en la prensa, digamos. No están preocupados de denunciarlo a la justicia o de detener a estas personas y frenar la comisión de estos delitos. Lo que le preocupa a Contrainteligencia, según lo que nosotros vimos en los documentos que analizamos, es saber cuánto puede afectar estos casos la imagen de Carabineros, la imagen pública de Carabineros. Están muy pendientes siempre de lo que se publica en la prensa, de quién hace reportaje. Esa es una preocupación central de Carabineros siempre. Perdón esta pregunta que yo sé que está en el centro del secreto periodístico, pero creo que es relevante. ¿Qué le decía a Carabineros cuando usted lo llamaban para pedirle datos? Por ejemplo, Carabineros involucrados oficialmente, ¿no es cierto?, con proceso en tema del narco en los últimos años. ¿Carabineros le entregaba ese dato o ustedes tenían que salir a buscar ese dato a otro lado? Benja, tú tuviste esa... La comunicación con Carabineros, y tenía que ver con algo que tú preguntabas antes, Julio César, con cómo se pueden conocer estos casos. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo que le pasó a este canal. Acudimos a comunicaciones de Carabineros. Ellos nos dijeron que no podían referirse a estos antecedentes, que debía solicitarse información vía ley de transparencia, que es una herramienta que podemos ocupar no solamente los periodistas, cualquier ciudadano de este país. Pero ahí hay un punto muy relevante, porque una de las formas para conocer, por ejemplo, cuántos carabineros han sido investigados por nexo con narcos o asaltantes dentro de un periodo de tiempo, se puede conocer a través de la ley de transparencia, que fue algo que nosotros hicimos hace un año, ¿no?, para el reportaje del 2021, y Carabineros nos dijo que ellos no tenían un conteo interno sobre cuántos policías han sido investigados internamente por tener conexiones con narcotraficantes. O sea, no tienen ese dato, no existe internamente. ¿Qué quiere decir eso? Que caso en que es cierto, si el director general de la institución o el Ministerio del Interior o el presidente quiere saber cuántos carabineros han sido investigados internamente por nexos con narcos o asaltantes, el dato no existe y no pueden proporcionar esa información ni autoridades internas ni civiles. No, y por tanto, Benjamín, eso es importante porque no puedes hacerle un seguimiento tú al fenómeno. Es que no creo que no exista. Es que si no existe, fue la respuesta oficial de Carabineros, claro, si no nos estaban mintiendo. Es que tú puedes creer que no existe ese dato. O sea, si no existe ese dato, estamos en un escenario de ingobernabilidad. De todas formas, Julio, en esta materia brutal, porque como ustedes dicen, no puede haber seguimiento, no se puede trabajar en el caso, no se sabe si subieron o bajaron, claro, no se sabe si se está haciendo un buen trabajo con respecto a esa materia, no se sabe si hay paliativo interno, no sabe nada. Pero en todo caso, cuando nosotros preguntamos a Carabineros, eso, Benjamín, también le preguntaste al Ministerio del Interior. Exacto. Tampoco. Para eso fue el reportaje del año pasado, el 2021. Interior no nos contestó, en realidad. A la cabeza estaba el todavía ministro Delgado. Nunca, digamos, pescó nuestras comunicaciones oficiales que hicimos con su departamento de prensa. Pero tomamos otro camino, que fue solicitar esa información al Ministerio Público, a la Fiscalía. Pero ya estamos hablando de delitos que llegan a los tribunales, no los que se investigan internamente en Carabineros, sino los que se conocen y están al tanto de los tribunales de justicia. Ese conteo de Fiscalía arrojó que entre el año 2010 y 2020, mismo periodo consultado a Carabineros, hubo 112 funcionarios policiales investigados por nexos con narcos. Formalizados, digamos, que llegaron a... Perdón, sí, formalizados, es decir, que se le imputaron cargos en causas ligadas al narcotráfico. 112. Carabineros dice que no existe esa información. De esos 112, cerca de 40 fueron condenados. Si nos regimos por las disposiciones legales, como dije anteriormente, de cualquier funcionario público, esos 40 carabineros debieron haber sido dados de baja, pero no tenemos ese dato porque la institución dice que no lo tiene. No se puede corroborar en el fondo. Claro. O sea, Carabineros tampoco quiso referirse a nosotros antes de publicar, varios días antes le mandamos el listado. No quiere abrir la información, no pero no creo que no la tenga. O sea, sería una... O sea, para la tranquilidad de todos, deberían decir, la tenemos, no queremos abrirla para que no sea un juicio público. Que, Julio, no sería tan raro, porque lo que nosotros vimos, este reportaje lo elaboramos en base a una filtración de documentos
hemos hecho ya 4 reportajes que se llama Archivos Secretos de Carabineros, que es un especial. En este caso, en este reportaje nos centramos en los documentos del Departamento de Asuntos Internos, que es la contrainteligencia, que investigan a los propios carabineros. Lo que nosotros vimos ahí es que la preocupación de carabineros, como te decía, es cuidar su imagen institucional. Es que saber que un caso de un carabinero involucrado en un delito no afecte la imagen de la institución. Por tanto, nosotros no vimos que hubieran grandes sistematización de información de, por ejemplo, cuántos carabineros han sido cooptados por el narco, y saber si ese fenómeno ha ido creciendo o está estancado o ha ido bajando, qué medidas se están tomando para que el narco, que cada vez toma más poder en Chile, no coopte a las instituciones policiales, ¿no? Nosotros no vimos ese tipo de esfuerzo. Le preguntamos a carabineros, por supuesto los llamamos, ellos no quisieron hablar de este tema, pero sería muy importante que en algún lugar o con algún medio o con las autoridades nuevas, ¿no?, hablaran y se refirieran a qué medidas se están tomando para evitar que los carabineros sean cooptados o por bandas de ladrones o por narcotraficantes, que finalmente es la cueca es pelota, porque si ellos son los encargados de resguardar la seguridad pública y, como escuchamos en el audio, en el reportaje, lo que hacen muchas veces es cuidar a los ladrones para que no los pillen otros funcionarios policiales, ¿de qué estamos hablando, digamos? Solo para agregar, Julio César, en el reportaje del año 2021, al cual también tuvimos acceso a información reservada de carabineros, contabilizamos 40 carabineros investigados internamente por nexos con narcos o asaltantes, y con estos nuevos antecedentes, entre 2014 y 2016, solamente. Sin tener la certeza de que son todos los casos, porque puede ser perfectamente una muestra parcial de esa investigación interna. Y con estos nuevos antecedentes de este segundo reportaje, ese conteo aumenta a 55 carabineros también entre 2014 y 2016. Entonces es verdaderamente estar frente a un mar de desinformación, porque realmente no sabemos cuántos son el total, y estamos escarbando poco a poco con información que CIPER obtiene de manera reservada también. Lo que no logro entender, ayúdeme usted, porque de verdad que uno, y como ciudadano, porque estos datos son relevantes, por último, para saber dónde están los focos, quizá en qué región, en qué comuna, qué comisaría, qué entes superiores, porque a lo mejor caen los carabineros, pero por ejemplo yo no creo que este carabinero que cambiaba, que iba poniendo más suavecito, más livianito los casos en la comisaría, ¿no?, que era como tú decías, un robo con homicidio, y que le ponía hurto a la cuestión, por ejemplo. O sea, no creo que por mutuo propio ese carabinero haya dicho, me levanté en la mañana, voy a bajar acá todos los delitos, y se me ocurrió, y mira la movida que tengo o sea, entonces aquí también esto tiene que ver con la verticalidad del poder, tiene que ver con la no fiscalización de una autoridad civil, tiene que ver con, como dices tú, que toman las decisiones los mismos oficiales, que a lo mejor están involucrados, porque uno como sabe. O sea, es muy relevante. Tiene que ver con los incentivos, Julio, también. Nosotros nos tocó conversar para este reportaje con muchos funcionarios internos que están actualmente en la Divolcar, en otros lugares de carabineros. Nos dicen que los incentivos son un problema bien grave en la institución, porque hay competencia interna también. Entonces, si tú eres comisaría y estás a cargo de una comisaría, internamente, por los incentivos, por los traslados, por los sueldos o por los cariñitos que te puedan hacer los oficiales, tú compites con otra comisaría y tú quieres mostrar buenos resultados. Entonces, lo que nos decían es que muchas veces esa competencia interna es un incentivo perverso para maquillar cifras, o por ejemplo para cosas tan graves como lo que pasó hace unos años con la Operación Huracán, donde derechamente unos oficiales se pusieron a inventar chat como si fueran dramaturgos, para aparecer como héroes frente a la prensa, a todo el mundo, diciendo, acá metimos preso a todas las organizaciones radicales mapuche. Se comprobó que era un montaje, ¿no? Pero con ese mismo ejemplo me decían, esto es lo que pasa. Los oficiales, los suboficiales, todo el mundo compite por mostrar mejores resultados, mostrar mejor gestión también frente a la moneda, y eso redunda en que se hacen cosas que son delictuales, que no se puede. Como lo que pasó en Arica. Dos puntos editoriales. El primer punto editorial, nosotros también fuimos a conversar con comunicaciones de carabineros para que nos entregaran cuñas declaraciones sobre este tema, y la verdad nos dijeron que no se iban a referir a este reportaje y a esta nota que nosotros estábamos haciendo. Fuimos a buscar su punto de vista a la fuente directa, que es Carabineros, ¿no? Ellos prefirieron no referirse, que es lo que corresponde tener la contraparte. Ellos no quisieron hablar. Y segundo, estamos conversando esto para mejorar la institución.
ni Ciber Chile, disculpe que me tome, porque entiendo que es así, ni Chilevisión quiere enlodar a Carabineros o quiere que tiene una afrenta con Carabineros. Por el contrario, queremos tener los mejores Carabineros. Sabemos que es una institución que se necesita en el país, que tiene que funcionar bien, y lo que queremos es no esconder la basura bajo la alfombra, sino que la única manera de mejorar las cosas es conociendo la verdad, es teniendo informaciones, siendo transparente. Mira, yo creo que es muy relevante vamos a escuchar un audio para que la gente vaya entendiendo a través de ejemplos lo que los periodistas de CIPER nos están contando. Mire, escuchemos. Aló. Oye, Dime. saltó, pero no por Senco, me llamaron al cuadrante. Ya. Así que yo tengo que ir a verificar allá y según eso van a mandar gente para allá. Pero al momento nadie. Ya. Así que, oye, Dígame. ¿cuánto demoráis? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. Pero, ya. ¿Qué pasa, guacho? Adelante para el 25. Yo voy para allá, pero... Ya, pero ¿cuánto demoráis? 3 minutos. 3 minutos tenés. 3 minutos. Ya, en 3 minutos llego allá. ¿Listo 3 minutos, hermano? Ya. Chau. Bueno, la verdad es que es bien increíble todo lo que pasa ahí. ¿Por qué no nos explican un poquito el audio para que la gente lo conozca? Bueno, el audio estaba contenido dentro de las carpetas a las que tuvimos acceso en Ciper Chile. A diferencia de otros antecedentes, no hay mayor contexto más que solamente la pista del audio, aunque por sí solo ya revela irregularidades graves, ¿no? Esto ocurre, es un asalto cajero automático en un banco ubicado en la comuna de La Reina, en Santiago, digamos, la capital. Son total 4 llamadas, nosotros escuchamos recién la última. Son 4 llamadas entre un grupo de ladrones y una radiopatrulla de carabineros, quienes se coordinan para que el asalto a esos cajeros automáticos se pueda ejecutar sin la intervención policial, o al menos sin que la intervención policial llegue a tiempo. Entonces, en la conversación que acabamos de escuchar, lo que ocurre es que la banda de asaltantes ya dentro del banco se comunica con carabineros, quienes les dicen: oye, saltó la alarma no por Senco, que es la central interna de carabineros, sino me llamaron al cuadrante. Y le pregunta al carabinero, al asaltante: ¿cuánto te demoráis? Y él le dice: 3 minutos. Entonces el carabinero, quien se queda en silencio todo esto para que pueda escuchar lo que se habla internamente por la radio, le dice: ya tenéis 3 minutos y ahí llegamos nosotros, ¿no? Y ese es el último audio de la carpeta que nosotros revisamos. No sabemos si llegaron después de los 3 minutos, llegaron después de los 10 minutos, si nunca llegaron, no tenemos idea. Lo que sí sabemos con certeza, al igual que como escuchamos todos, es que ese asalto que existió se facilitó gracias a la coordinación de carabineros con el grupo de asaltantes que estaba dentro del banco. Tremendo, ¿eh? Bueno, la verdad es que además que son bandas organizadas, ¿no entiende, no? Son bandas organizadas y no algo raro, Julio. En el reportaje nosotros hablamos de otros casos donde muchos carabineros suboficiales, sobre todo, que son los que ganan menos, tienen los sueldos más bajos al interior de la institución, muchas veces en asalto de camiones, en narcotraficantes, en bandas que asaltan cajeros automáticos, como escuchamos recién, lo que hacen es pagarles por la cobertura. Entonces tú eres carabinero, yo te pago a ti 2 millones, por ejemplo, en el caso de un asaltante de camión en Yo Llevo, porque nos cuide, porque nos dé la información para que no nos pillen. Nosotros esa vez en Yo Llevo robaron 30 millones de pesos, le pagaron 2 millones a los carabineros, fue lo que dijeron los mismos asaltantes, por cuidar, y es negocio redondo, ¿no? Entonces, el rol importante que el Estado le otorga a carabineros en torno a la seguridad, muchos suboficiales, lo que vemos en el reportaje, es que usan ese rol, ese acceso a información privilegiada, para brindar protección a delincuentes y lograr mejores ingresos para ellos y su familia. Eso no es algo extraño, digamos. Entonces, lo que uno se pregunta es qué han hecho las autoridades políticas. Se anunció una reforma de Carabineros, ¿qué se va a hacer con estos casos? Y qué ha hecho la propia institución para frenar la corrupción dentro de Carabineros, que es un tema fundamental. ¿Sabes qué? Uno entiende también que los sueldos son súper bajos en Carabineros, ¿no? Exacto. Que quizá también hay que echar una revisada y una mirada, ¿no? Y también entiende que los que están trabajando en el narco quizás tengan que tener una preparación mayor, una investigación mayor, y estar fiscalizados permanentemente, ¿no? Sí, y sobre eso, Julio, hay un punto también que es importante. Hace ya varios años, no sé si Nico se acuerda específicamente en qué año, CIPER publicó un reportaje que revelaba que existían dentro de Carabineros las denominadas comisarías castigo, donde eran derivados los carabineros que tenían problemas internos o que eran sancionados internamente por falta durante su trabajo.
Y son comisarías que están ubicadas en comunas de la capital que requieren una preparación mucho mayor que le pueden entregar los carabineros que fueron castigados por problemas internos, ¿no? Fue un desastre esa política. Fue un desastre y provocó La Pintana, Estación Central, y después en La Pintana apareció en el Castillo, en una subcomisaría, 12 carabineros involucrados con una banda de narcotráfico, los detuvo la fiscalía y los procesó. Lo mismo en Estación Central. Y por otro lado tenemos que los carabineros que obtienen mejores calificaciones y por tanto mejor preparación son destinados a comisarías que no presentan ese nivel de, o que no requieren, ¿no? Ese nivel de facultades policiales como las puede requerir las que dijo Nicolás recién. Sí, a mí una vez me llamó la atención, Nicolás, cuando estábamos en pleno tema del estallido social, todo. Aquí vinieron un panel de alcaldes y los alcaldes con total desparpajo nos contaban que no solo tenían poco recursos humanos, sino que nos dijeron, así, yo estoy repitiendo, que llegaba lo peor de Carabineros, que en vez de llegar lo mejor, los más preparados, porque eran comunas conflictivas, con alta tasa de delito, llegaba lo que arrastró la ola, decían los alcaldes acá, que le decían los propios carabineros a cargo de esa comisaría. Entonces, también ahí hay que pegar una mirada, hay que ver hay muchos lo que casos, está diciendo Benjamín. Hay muchos casos, Julio, donde no se castiga en carabineros. Yo ahora me acuerdo al tiro de 3. Los carabineros que no son castigados o son castigados levemente vuelven a repetir. Por ejemplo, en el reportaje hablamos de un carabinero que en San Felipe lo detuvieron ebrio mostrando sus genitales a la vía pública, exhibiéndose. Y en el reporte de la historia de ese carabinero, antes había hecho lo mismo, pero ante niñas menores de edad. Ante niñas. Y el castigo para ese carabinero fue 12 días de arresto. Y luego siguió la institución. ¿Qué pasó? Volvió a repetir la misma lógica. Tenemos lo de Arica, yo te contaba, un carabinero que después formalizado por tortura. Hace un tiempo, el año pasado, nosotros publicamos el historial de un carabinero, no sé si te acuerdas, en las protestas del estallido, en la Florida. Pasó unos civiles y le dispararon a gente que estaba manifestándose en una esquina. 12 disparos al aire, hubo varios heridos. Bueno, ese era un carabinero de civil que andaba ebrio arriba de un auto. Ese mismo carabinero en su historial había hecho exactamente lo mismo. Salía de noche ebrio y disparaba. No lo dieron de baja, no tuvo un castigo ejemplificador y volvió a repetir la misma práctica. Por eso es importante, porque nunca se habla de esto, pero ¿quién supervisa cuáles son los castigos y las investigaciones internas de carabineros? Para que no hayan carabineros que repitan este tipo de prácticas por siempre, ¿no? Repiten el patrón. Y yo agrego un caso hoy de los que menciona Nicolás, un sargento denunciado de la 49 Comisaría de Quilicura, que bueno, fue mencionado en la nota que nos antecedió a esta entrevista. A él se le denuncia porque tiene nexos con un narco muy conocido en la zona, que se llama Carlos Acevedo, que hoy día está en prisión preventiva por delito de tráfico de droga. El Guatón Mutema, más conocido como el Guatón Mutema. Él fue denunciado por eso, pero dentro de su hoja policial interna, que solamente conoce Carabineros, se notaban ya varias faltas, por ejemplo, por entrega de documentación falsa ante estamentos policiales, es decir, ante su propia institución, y por presentar antecedentes falsos durante un procedimiento policial. ¿Qué ocurrió con esos casos? ¿Por qué no se sancionaron? Si se sancionaron, ¿cuál fue la sanción? ¿Por qué siguió trabajando dentro de esa comisaría? Bueno, años después fue denunciado entonces con el nexo con este narcotraficante que una persona muy conocida dentro de la zona. No es cualquier caso. Y siguen trabajando en seguridad. Ese carabinero, que nosotros recordamos el nombre, por supuesto, porque no vamos a difamar a nadie. Estamos presentando los antecedentes que hay. Pero ese carabinero hoy día está en un puesto de jefatura como guardia en la municipalidad de Quilicura, por ejemplo. En la seguridad municipal. Involucrado en el... Exacto. Claro, el que tenía nexos con, supuestamente, ¿no? Con el narco, pasó de tener nexos con el Guatón Mutema a trabajar en seguridad de la MUNI. De la MUNI de Quilicura. Exacto. Otro ejemplo también. ¿Y trabaja ahora en este instante? Sí, está trabajando ahí. Hay otro ejemplo, en un carabinero que con su polola, tenía una polola en Quilicura, era un carabinero que ejercía en la comisaría de Quinta Normal. Contrainteligencia de Carabineros lo detectó porque le hicieron seguimiento. Hay fotos, nosotros tenemos un informe con fotos donde vendían marihuana. En su casa era un centro de acopio de marihuana. La polola y él salía, recibía la plata, la polola entregaba los papelillos, los paquetes de marihuana. Lo comprobó Contrainteligencia de Carabineros y no pasó absolutamente nada. El informe de 2015 y en 2019 él seguía ejerciendo como carabinero como si no hubiera pasado nada, digamos. Entonces, ¿cuáles son los castigos? Porque a un carabinero, cuando lo pilla la fiscalía, lo pilla un medio de comunicación, lo pilla en una investigación paralela a la policía de investigaciones, lo dan de baja y sale a la institución a decir: esto no es aceptable, mano dura.
cuando no se filtra a la prensa, cuando otro poder involucrado no dice nada, Carabineros no da de baja a los integrantes. Eso es lo que nosotros podemos ver en los documentos, ¿no? Si Carabineros tiene otra visión o tiene otra cifra, bueno, que hable con nosotros, que hable con los medios y las muestre, pero lo que aparece es que ellos no castigan a los funcionarios cuando los detectan cometiendo delitos, solo los castigan cuando los pillan, cuando esto puede dañar la imagen institucional, como se habla en los informes. O sea, para la tele. Claro, frente a la opinión pública. Como se dice coloquialmente, para la tele. Cuando ahí está la imagen, cuando grabó el celular, todo, de baja al tiro. Pero acá este carabinero que vendía marihuana con la polola no... O el carabinero que en Arica lo contamos, que adulteraba cifras, o los carabineros que protegían asaltantes. Si no los pillan, otra institución no pasa nada, digamos. Los cambian de... Los cambian de comisaría. Por eso es importante, Julio, que hayan contrapesos civiles o de algún tipo. Que Carabineros no puede funcionar, creo yo, esta opinión personal, no puede funcionar en la completa autonomía, en la autonomía total que ha funcionado hasta ahora. ¿Por qué pasan cosas como esta? Bueno, como decía Nicolás anteriormente, este ya es el cuarto reportaje de este especial denominado Archivos Secretos de Carabineros, que son documentos secretos, valga la redundancia, de la IPOLCAR, de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, pero este es el primero y hasta ahora el único sobre contrainteligencia policial. Lo anterior han sido por otros temas, pero hay un hilo conductor en todo esos reportajes que es precisamente el nulo control civil sobre las acciones que hace la inteligencia de Carabineros. ¿Y por qué es un tema importante? Porque esas acciones se hacen bajo la ley de gastos reservados, es decir, nosotros no sabemos cuánto dinero, cuántos recursos económicos se destinan a hacer este tipo de investigaciones, o por ejemplo las que se relataron en el reportaje pasado y el antepasado también, cuando se confeccionaban fichas sobre políticos o dirigentes estudiantiles de hace ya varios años atrás, donde se cometían errores conceptuales muy graves, ¿no? Por ejemplo, decían que una persona era militante comunista y a la vez tenía cercanía con la ideología anarquista, que son cosas que no tienen ningún sentido, pero son informes que se redactan con recursos que nosotros no podemos conocer y que solamente conoce Carabineros. Entonces, ¿hay que tener un control civil sobre esas acciones? Bueno, es un debate que se puede plantear a raíz de estos reportajes. Nosotros le preguntamos en el reportaje anterior, Julio, al Andrés Joanet, que ahora es diputado electo, fue intendente de la Araucanía en el segundo gobierno de Bachelet. Hay fichas de él que elaboraba la Dipolcar, su hermano, sus negocios, dónde vive, su automóvil, etcétera. Él no tenía idea de que se confeccionaban estos perfiles y nos preguntaba, y lo entrevistamos, está en el reportaje, ¿por qué se elaboran este tipo de perfiles sobre dirigentes políticos? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Quién supervisa? ¿Quién ordena que se hagan fichas sobre dirigentes políticos de los Carabineros, que tienen que ser una fuerza subordinada a esas mismas autoridades? Claro. Son muchas preguntas sin respuesta las que están sobre la mesa. A ver, vamos... la gente se está integrando en nuestra sintonía. Vamos a mostrar este audio. Esto me recuerda mucho a las instituciones totales. Ya se ha hablado de esto hace mucho tiempo, ¿no? Porque cuando no hay control civil sobre Carabineros, cuando no hay un control externo sobre esto, empieza a entre comillas, poder irse solo. Porque aquí tú podrías hacer una analogía que es brutal, ¿no? Que el cambio de comisaría con el cambio de parroquia. Que son instituciones totales. Los curas pillaban a un cura, tenían antecedentes, los denunciaban los padres, el cura estaba denunciado, ¿qué hacían? No, el cura no se iba, no se presentaba, no a una acción judicial en contra de este cura, sino que lo mandaban al sur. Lo cambiaban de acá al Carabinero, en vez de presentarlo, de hacerlo público, presentarlo para mejorar la institución, lo cambian de comisaría. Entonces estamos en un escenario que es muy, muy relevante y que a la ciudadanía le interesa, le importa. Vamos a escuchar este audio. Aló. Oye, Dime. saltó, pero no por Senco, me llamaron al cuadrante. Ya. Así que yo tengo que ir a verificar allá y según eso van a mandar gente para allá. Pero al momento nadie. Ya. Así que, oye, Dígame. ¿cuánto demoráis? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. Espérate. Ya. ¿Qué pasa, guacho? Adelante para el 25. Yo voy para allá, pero... Ya, pero ¿cuánto demoráis? 3 minutos. 3 minutos tenés. 3 minutos. Ya. En 3 minutos aquí voy allá. 3 minutos, hermano. Ya. Chao. Bueno, este es solo un ejemplo de escuchas telefónicas que tuvo acceso, ¿no es cierto?, el grupo periodístico de CIPER que hizo esta nota. Aparte también tuvo acceso a fotografía, tuvo acceso a estos archivos, ¿no?, a estas investigaciones.
que al parecer se hacen, si el tema es que no sabemos cómo terminan, ¿no? Y no entendemos cómo no hay un registro sobre esto, o a lo mejor no se quiere entregar registro sobre esto, para saber cómo en el tiempo ha evolucionado estos vínculos de carabineros con narco, con banda organizada. Sí, bueno, sabemos que se hacen, no sabemos cuántas se hacen, que es un dato relevante, como ya hemos hablado bastante en esta ocasión. Pero a mí, la verdad, personalmente, este tipo de antecedentes, como decía Nicolás anteriormente, solo plantean más preguntas, ¿no? Y yo creo que Carabineros tiene que responder a esas preguntas públicamente, porque hasta el momento, en ninguno de los reportajes anteriores, se ha referido a los antecedentes que ha revelado CIPER gracias a una filtración periodística, porque si no fuera a través de ese medio, los casos que hoy día estamos hablando y estamos conociendo no se conocerían a la opinión pública. Sí, tuvimos acceso, estamos trabajando estos archivos hace más de un año. Son acceso a archivos que en total son más de 200 gigas de información. Son cientos de miles de informes. En este caso agrupamos todos los que tienen que ver con el Departamento de Asuntos Internos o Contrainteligencia, que es uno de los departamentos de la DIPORCAR, de la Dirección de Inteligencia Carabinero. Hay uno que se preocupa de la seguridad pública, otro departamento que se preocupa de la formación, y hay otro que específicamente que es el Departamento de Asuntos Internos, que es la Contrainteligencia, que identifica peligro al interior de la institución e investiga a los propios funcionarios. Específicamente en el Departamento de Asuntos Internos, donde aparecen todos estos expedientes de investigaciones internas de la policía sobre sus propios funcionarios, los nexos con narcos, con bandas de ladrones, etcétera, y donde uno después de analizarlo y cruzar esa información, buscar más datos, buscar qué pasó con ese policía que aparece en el expediente colaborando con un narcotraficante, nos aparece que muchas veces ese policía sigue vigente en la institución, que no lo dieron de baja. Nosotros, por supuesto, fuimos donde Carabineros, le dijimos, le mandamos un listado, una nómina, dijimos qué pasó con las investigaciones sobre estas personas, se hizo un sumario, no se hizo un sumario, se dieron de baja o no se dieron de baja. Carabineros nuevamente se negó, no quiso referirse a ese asunto, digamos. Pero es muy importante que sea transparente. ¿Y qué dijo el ministro Delgado? ¿Qué es lo que dice el gobierno de todo esto? En el Ministerio del Interior se preocuparon, no se han referido públicamente, pero sí se preocuparon. El problema del Ministerio del Interior es que siempre se preocupa, no se ocupa. Es un problema gravísimo que tenemos hace años. Ellos se preocuparon, entendemos, y hubo reuniones cuando publicamos el segundo reportaje que tiene que ver con el uso de informantes, que en el fondo ahí se enteraron que en la filtración también había antecedentes personales de los informantes de Carabineros en la Araucanía, en el movimiento estudiantil, y nosotros contamos cómo, por ejemplo, en las universidades, que esto parece de película, pero es real, la DIPORCAR recluta informantes entre los estudiantes, les pagaban en ese tiempo cargándole el celular, pagándole el hogar estudiantil, comprándole almuerzo. Y esos estudiantes estaban encargados de comunicarle a Carabineros qué pasaba en las asambleas, qué pasa en las reuniones, qué pasa con los grupos políticos en las universidades. Ahí se preocuparon y ahí hubo reuniones y el Ministerio del Interior estaba bien alertado. Ya, pero te pongo en un conflicto. Reclutar gente, ponerla dentro de grupos, ¿está mal o está bien para ti? Yo no... Pero así como ciudadano. Porque es que es importante la labor del informante para detectar la comisión de delito. El punto, Julio, es cómo se hace. Este caso, por ejemplo... Por eso te digo, para no satanizar todo, digamos. Sí. Porque la inteligencia requiere informantes. Por supuesto. Si aquí el punto es que es importante, porque la gente a veces en la televisión dice, oye, estos critican todo. No, si la inteligencia... Se necesita inteligencia. El problema es qué se hace con los datos. El problema es quién organiza esos datos, el problema a dónde van. ¿Y cómo se dirige, Julio? En los informantes nosotros detectamos... Ese otro tema. Carabineros siguió durante 4 años a un colectivo universitario de izquierda en una universidad en Temuco, porque decían, estas son las personas que deben poner bombas. Eso decían los informes, nosotros lo contamos en el reportaje sobre el movimiento estudiantil. Hubo informantes sobre esos grupos, se gastaron recursos reservados y después de 4 años lo único que pudieron imputarle era que eran estudiantes que se dedicaban y pegaban afiches llamando a movilizaciones dentro de la universidad. Entonces, ¿cuál es la calidad de la inteligencia? ¿Cómo se usan los informantes? ¿Cómo se usan los recursos públicos? ¿Quién supervisa? ¿Cómo se hace? Lo que nosotros hemos visto, llevamos ya 4 reportajes. ¿Quién supervisa? ¿Qué supervisa? ¿Cuál es la competencia tiene el que maneja la... ¿Cuál es la calidad de la inteligencia? Nosotros ahora vamos a publicar un reportaje sobre qué estaba haciendo la inteligencia de la Carabineros durante la revuelta social, durante el estallido social. No hay preparación. Tienen personas expertas. Por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo que puede servir como adelanto, pero... Esto no ha salido todavía. Esto no ha salido, pero... Por favor, danos eso. Tienen personas que son expertas, por ejemplo, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Desde los 80 que están trabajando, son agentes que están trabajando en análisis de inteligencia, siguen ahí. Entonces una persona de la DIPORCAR nos decía... Porque nosotros en el reportaje pasado publicamos que según la DIPORCAR, el alcalde de Cerro Navia, lo entrevistamos a él también, Mauro Tamayo, era militante del Frente. Estaba ahí en la... Él nos dijo que por supuesto eso no era cierto, y en la DIPORCAR una persona nos explicó así, me dijo,
esta persona que es experta en el frente, que está hace 20, 30 años trabajando con nosotros, lo único que puede hacer, y la realidad la explica desde el frente, que es lo que él conoce. Entonces, para el estallido, por ejemplo, estaban buscando como loco cuál era la influencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR en el estallido social. Con atrasado en 20, 30 años, con una visión muy de la Guerra Fría, digamos. Entonces, esa es la calidad de la inteligencia que se hace en Chile, ¿no? Donde en el reportaje sobre informes políticos mostramos también cómo mandan a gente a la fiesta de los abrazos del Partido Comunista. El 2020 ahora. Y en el informe ponían, detectamos acá la presencia de Guillermo Tellier, como si fuera una persona. Guillermo Tellier es presidente del partido, es diputado. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿No? Bueno, Sí. y además un evento de su colectividad. Claro. De su colectividad y un evento público que se hace en una plaza, digamos. ¿Por qué se Ahora, gastan recursos públicos en eso? Más allá del cuestionamiento legítimo que uno haga la calidad de la información que produce la inteligencia policial, hay un punto, si se quiere, más técnico, que sí también es discutible, y también lo mencionan todos los expertos que hemos entrevistado en nuestro reportaje de archivos secretos, que tiene que ver con cómo se obtiene esa información. Porque la ley de inteligencia faculta a Carabineros y a la PDI a tener informantes, pero las herramientas que ellos ocupan también están expresamente señaladas en la ley. Hay protocolo. Hay protocolos. Por ejemplo, no se puede llegar y pinchar un teléfono o hacer seguimientos seguimientos privados a una persona en espacios que no son ni la calle ni las plazas, no, lugares públicos. No sabemos si Carabineros ha obtenido información a través de esos métodos que están perfectamente protocolizados y por tanto tiene que seguir esa herramienta, ¿no? al pie de la letra. Pero no sabemos si efectivamente lo hace, ¿no? Y eso es una discusión que ya no tiene que ver con la calidad de información que produce inteligencia, que es legítima, que es válida, sino expresamente con las facultades legales que tiene la inteligencia policial para obtener la información, que también es importante, Que ¿no? si se ciñen a la ley, que eso también es porque no hay contrapeso civil y no hay supervisión, lo que pasó en Claro. Operación Huracán. Pero es que volvemos al Es lo tema mismo. de la supervisión civil. Por ejemplo, veíamos el caso ahí, no sé, Nicolás, si tienen datos de este carabinero que vendían cocaína en el hipódromo. Entonces, él no fue dado de baja. ¿Cómo? A él no pudimos. No es fácil hacer este tipo de reportaje. La gente a veces piensa que uno agarra un papel y escribe. Porque lo que tuvimos que hacer, las bases de datos de los integrantes de Carabineros no son públicas. Entonces nosotros, para poder reportear si los carabineros de estos informes seguían a la institución o no, tuvimos que reportear comisaría por comisaría, ver bases de datos, otros registros, cruzar información. Sobre él no pudimos encontrar información, no sabemos si siguió la institución. Lo que sí sabemos es que la recomendación Eso. del informe de la Dipolcar dice que la recomendación es cambiarlo de unidad. No dice darlo de baja ni nada. Lo vieron que estaba cuidando un narco vendiendo cocaína en el hipódromo, pero la recomendación es cámbienlo de unidad porque es amigo de esta persona. A ver, revisemos esas fotos. Parece que son las fotos que está hablando. Y si no son, nos dice cuál está hablando. Aquí estamos revisando material fotográfico, Claro. Benjamín. Nosotros tachamos las imágenes que se mostraban los rostros de las personas, también los nombres, por protección de datos personales, pero igual con esas imágenes se ve claramente que la investigación interna de Carabineros logra acreditar que el carabinero, el funcionario policial de la institución, efectivamente presta cobertura a las transacciones de droga que hace el narco en el hipódromo. Hay que recordar que según la investigación interna de asuntos internos, como se llama esta parte de la inteligencia policial, que es la que hace la pega de contrainteligencia, sigue al funcionario público a raíz de una denuncia y ahí vemos las fotografías que hacen en plena transacción de droga. Claro, ahí está el narco vendiendo la cocaína y cerca de él está el carabinero cuidándolo. El carabinero que es el que tiene la parca de color gris, ¿no? Es el que, y también aparece ahí en la imagen superior a la derecha nuestra, al menos. Claro. Claro, y como decía Nicolás, no podemos acreditar si él efectivamente continúa trabajando dentro de Carabineros, al menos hasta la fecha, pero sí sabemos que la recomendación interna fue cambiarlo de unidad y no darlo de Porque baja. cuando ustedes preguntan a Carabineros no responde. Nosotros quisimos saber justamente qué pasó con este funcionario. Porque Y fue mandaron uno- un listado. Fue uno de los que enviamos la nómina y Carabineros no se quiso referir. Sería muy importante saber si esta persona sigue o no. Si cuando uno va a hacer una denuncia a esta persona que vemos ahí cuidando un narcotraficante, si esta persona es la que te va a atender en la comisaría para tomar tu delito, ¿no? Digamos, ¿cómo quieren que la ciudadanía recupere la confianza en Carabineros si no se aclaran estas cosas? Bueno, ahí estamos viendo el material fotográfico, parte del reportaje de Ciber Chile, ¿no es cierto? Estos vínculos de Carabineros con narcos y bandas organizadas,
donde la verdad cuesta mucho generar un reportaje, una crónica en esta materia de investigación periodística, porque, como dice Nicolás Benjamín, ¿no es cierto?, la institución no entrega antecedentes ni datos, dice que no tiene datos en algunas materias, entonces se tiene que hacer por otro lado, se tiene que chequear, se tiene que revisar uno por uno, ¿no es cierto?, los nombres, si están en comisaría o no. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo esto, Benjamín, haciendo estos 4 reportajes para ti? ¿Qué es lo relevante para la comunidad, para los ciudadanos, para la gente que nos está viendo? Bueno, para mí, no sé si lo más relevante, pero parte de lo más importante tiene que ver con principalmente 2 cosas, ¿no? Como hemos hablado ya latamente, el escaso control civil o el poco control y conocimiento más allá de la propia institución de Carabineros que existe sobre estos hechos. Y segundo, un punto que para mí sigue siendo muy relevante, que es el gasto de recursos en este tipo de investigaciones, no de este reportaje en específico, sino de las anteriores, que no sabemos cuánto es y si efectivamente vale la pena hacerlo o no a la luz de los resultados que hemos revelado en Ciber Chile. Yo creo que esas son las 2 cosas, al menos personalmente, ¿no?, más relevantes o que yo rescato de estos 4 reportajes y de los que también se van a publicar más adelante. Nicolás, el tema de la fiscalización. El tema de la fiscalización, sí. ¿Quién fiscaliza lo que están fiscalizando, además? Es muy relevante cómo se usan los recursos públicos y qué se hace con las facultades, con todo el poder que tiene Carabineros. Si uno a veces se lo olvida, Carabineros tiene monopolio en el uso de la arma, tiene herramientas de investigación e inteligencia que puede usar, puede pinchar teléfonos, puede hacer seguimiento, puede presentar cargos contra personas. Eso es mucho poder que le da el Estado y la sociedad chilena a la institución. Entonces el punto es cómo la sociedad supervisa cómo se usa ese poder. A mí me llamó mucho la atención cómo en los informes lo que se aprecia es que Carabineros muchas veces está muy preocupado de su imagen pública, como si fuera una agencia de asesoría comunicacional, ¿no?, de cómo lo ve la institución. Muchas veces hacen con medios esto de llevar a perritos a los matinales, no sé si lo han hecho acá con respeto, pero hay muchas acciones de relaciones públicas, mucha preocupación con eso. Y también lo que me llamó la atención es la falta de preparación en términos de inteligencia política y de cómo se pierden recursos. Muchas veces aparece como si fuera una policía política. Nosotros publicamos que a los ex dirigentes de la Confech, Camila Vallejo, Boric, George Jackson, que ahora llegan al gobierno, durante 2011 le hacían seguimiento, estaban preocupados de con quién tenían reuniones. Hablamos con ex ministros del Interior que nos decían que eso no es propio. Hablamos con expertos de inteligencia que han trabajado en la ANI, por ejemplo, nos decían eso no es propio de la labor policial. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ordenar la situación? ¿Por qué Carabineros hace informes políticos sobre dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos? ¿Y por qué en estos casos, que son, por ejemplo, de Carabineros involucrados con narcotraficantes, no hay más mano dura? ¿Por qué se preocupan de saber con quién se junta Camila Vallejo? ¿Y por qué no se preocupan de dar de baja a un carabinero que es guardia de un narcotraficante? Yo creo que esas son las preguntas que debiera la institución responder y también debiera generar un debate, ¿no?, con las autoridades políticas. ¿Quién va a tomar el sartén por el mango en este tema? Según las investigaciones que ustedes han hecho, en el caso de los cajeros, de los cajeros automáticos, ¿cuántos carabineros había involucrados? No recuerdo el dato exacto en este momento, pero me acuerdo que son 4 casos solamente en estos nuevos antecedentes de investigaciones internas sobre personas que colaboran o se coordinan con el robo de cajero automático. 4 casos distintos, claro. Esta es la Operación Sésamo, ¿no? Esa es una de las operaciones. La Operación Sésamo, por ejemplo, nosotros lo contamos en el reportaje. La Dipolcar detectó 11 carabineros involucrados, claro, con nexo con esa banda de asaltantes de cajero automático. De esos 11, nosotros pudimos chequear que en 2019 al menos 3 seguían dentro de la institución. Seguían activos. Los que dieron de baja fueron los que tomaron detenido la PDI en una investigación judicial, que fueron 4 de esos 11. 7 quedaron adentro. Y en 2019 al menos 3 seguían activos vigentes en la institución. En distintas comisarías, que el detalle está ahí en el reportaje en Ciber Chile, pero eso demuestra que, a pesar que la Dipolcar detecta estos nexos, no siempre los dan de baja y los carabineros siguen activos. No sé por qué. Sí, un caso bien gráfico de eso, Nico y Julio, tiene que ver con una denuncia que se hace de un sargento de la comisaría de Recoleta, ¿ya? Sí, ahí se denuncia, Carabineros pilla a una persona que está con balones de gas y otras herramientas que se utilizan generalmente en el robo de bancos, específicamente cajero automático. Claro, que es cuando para hacerlos reventar y poder soltar. Exactamente, lo pillan con miguelitos, con cables, con estos balones de gas. Y esa persona, cuando ya está detenida, dice que hay un carabinero de la comisaría de Recoleta que les colabora, ¿no? Y él dice específicamente, hubo un asalto en tal fecha, a tal hora, que se recogió un botín de 30 millones de pesos
y le pagamos 2 millones de pesos, al igual que en el caso de Yoyeo, a este carabinero que nos prestó colaboración. Específicamente en qué, en llegar tarde, como escuchamos en el audio de la reina, pero el mismo, digamos, modus operandi, y no lograr la detención de esos asaltantes. Entonces, ¿qué hace Carabineros? Revisa las cámaras de la grabación de ese robo que ya se ejecutó y comprueban, por ejemplo, que el carabinero denunciado llega 7 minutos tarde al lugar del asalto, que es el primero en llegar, y que se demora 7 minutos cuando la comisaría está a 200 metros. Está a 2 cuadras. A 2 cuadras, que son datos, digamos, datos duros que al menos Carabineros los cuestiona, ¿no? ¿Por qué se demoró tanto en llegar si está la comisaría al lado del banco? Ahora, el delincuente lo que dice en el fondo, el delincuente en el fondo se abre, ¿no es cierto? Cede, lo quiebran, y el delincuente dice: a nosotros nos ayuda un carabinero de la comisaría. ¿Cómo nos ayuda? En el fondo entregándonos datos de cuánto es el tiempo y llegando tarde. Atrasándose, claro. Atrasándose en ese tiempo. Al registrar las cámaras, Berto, se comprueba el atraso, digamos. Se comprueba el atraso cuando la comisaría está súper cerca. Y antes, paréntesis, igual es común que las personas detenidas entreguen antecedentes para minorar las eventuales condenas, ¿no? Eso no es raro. El tema es que aquí Carabineros comprueba que hubo una colaboración de un funcionario público de la institución con una banda asaltante. Y es un caso gráfico porque una vez que esa investigación interna finaliza, Carabineros dice que no hay antecedentes suficientes para dar crédito a la denuncia del detenido. El carabinero sigue dentro de la institución al menos hasta el 2019 y en ese año se presenta como testigo en un juicio frente a 2 personas acusadas de quemar la estación de metro La Granja, ¿no? Y eso da cuenta que la persona denunciada siguió la institución al menos hasta el 2019. Y con malas prácticas, porque ese mismo funcionario carabinero fue... 4 estudiantes secundarios durante el 2019 en la revuelta presentaron un recurso de amparo en su contra que fue acogido por la Corte de San Miguel, digamos, ¿no? El mismo carabinero que colaboraba con asaltante cajero automático después estaba con problemas con los estudiantes secundarios durante la revuelta y después va de testigo en un juicio por la quema del metro. Claro, sabemos si él sigue la institución, no tenemos idea. Pero hasta el 2019 estaba. Claro, hablo actualmente, pero esa es la información que Carabinero debería al menos transparentar públicamente. Le agradecemos, Benjamín, Nicolás, tremendo informe, tremendo reportaje, y les quiero recordar algo, si usted valora el periodismo independiente, si usted quiere que estos reportajes sigan saliendo, usted puede suscribirse a CIPER Chile. Ahí puede hacer un aporte mensual, pueden hacer un aporte anual. La verdad es que para colaborar con el periodismo de investigación independiente se necesitan también recursos independientes de los ciudadanos. Ahí está la página, usted puede entrar a CIPER, usted puede colaborar, usted puede inscribirse, usted además va a tener acceso a todos sus reportajes, a todas las notas, a todas las investigaciones. Ahí está, ahí pueden ingresar los datos en el perfil que estamos mostrando. Si usted decide hoy día a las 10:14 minutos apoyar el periodismo independiente, ahí está y se puede hacer socio de CIPER Chile. Gracias, Benjamín, gracias, Nicolás, se pasaron y los invito a cambiar un poco de folio porque la vida tiene de todo, la vida es